Buenas, ¿cómo les va? Miren, vamos a mediar un poquitito el próximo texto que van a leer, porque tiene cierta complejidad. Es un texto general de Elsa Flores Ballesteros, en donde ella en un primer momento habla de algunos argumentos geográficos, históricos, antropológicos, o sea, étnicos, eh, que nos pueden permitir decir que existe un arte latinoamericano y más o menos da una vuelta sobre cuáles son los límites que tendría el arte latinoamericano. Pero lo interesante de ese texto es que ella dice que no solo eh, hay argumentos de tipo histórico, sino también que hay una cultura estética regional. O sea, hay algunas consideraciones de tipo estético que hay que tomar en cuenta. Y ella toma seis. La primera, que es la más compleja, tiene que ver con el campo, se podría decir, el campo artístico, ¿no? Según Bourdieu, eh, todos los campos académicos se desarrollaron en Europa a partir del siglo XV. Esto quiere decir que todas las ciencias empezaron a tomar entre sí autonomía y se empezaron a desarrollar independientemente. Dentro de todo el campo académico, las artes también cumplen un rol, o sea, hay un campo específico artístico. Quiere decir que de a poco se fueron saliendo de distintas eh, funciones para empezar a considerarse que el arte se pensaba en sus términos y a sí mismo, ¿no? Que había un campo específico del arte. Esto que pasó en Europa en el siglo XV y que se fue desarrollando hasta el siglo XVIII-XIX, donde lograron su máxima autonomía, no se dio en el campo de América Latina. ¿Por qué? Porque estuvieron las obras en esos siglos, desde el XV hasta el XVIII, supeditadas un poco a la religión, al virreinato, y después, a principios del siglo XIX, estuvieron consideradas por los estados-nación para representar o para generar un contenido simbólico, visual, que tuviera que ver con las revueltas revolucionarias y la construcción de las repúblicas. O sea que recién a mediados del siglo XX y muy lentamente se fue empezando a lograr la autonomía del arte que en Europa se había logrado en el siglo XV. Entonces, quiere decir que todos estos elementos que había, o sea, todo lo específico más que tenía que ver con lo latinoamericano, que tenía que ver con el vínculo del arte con lo social, quedó retraído al ámbito de lo artesanal principalmente y después fue retomándose todos estos elementos y tomando cierta autonomía a partir del siglo XIX. En eso toda Latinoamérica es igual. Todas tuvieron procesos muy parecidos de construcción del campo artístico. Ese es el primero de los puntos y dice que por eso existe una autonomía, una estética regional. El segundo de los puntos que ella toma tienen que ver con la introducción y la interrelación de los sistemas artísticos que plantea Juan Hacha. ¿Qué quiere decir? Las relaciones entre el arte culto, las artesanías y el diseño, que en Europa están bien marcadas y determinadas, por las culturas precolombinas, por ciertas características de las producciones latinoamericanas, estas relaciones no pueden ser separables de la forma que son separables en Europa. Existen formas, conexiones entre lo artesanal, el arte culto, entre el diseño y el arte culto, entre el arte popular y el arte culto, que hay que trabajarlos en formas muy cuidadosas. No se pueden hacer esta división de los sistemas artísticos con la claridad que se pueden hacer en Europa. El tercer punto es también una discusión en cuanto a lo europeo. No podemos considerar que las estéticas que nosotros visualizamos en el continente latinoamericano son estéticas solamente occidentales. Hay estéticas que están vinculadas con ciertas cuestiones precolombinas, entonces, que no son occidentales. Ahí hace algún ejemplo
de algunas producciones que después lo vamos a ver con más cuidado. Coatlicue, que es una obra muy interesante, eh, pensada para un europeo como una monstruosidad, pero que plantea líneas de estética diferentes, ¿no? El punto 4 es que tiene que ver con las modernidades, o sea, con las vanguardias. Nosotros siempre somos periféricos, ¿eh? Entonces, aparte de que toda Latinoamérica, las vanguardias se dieron en forma periférica, que es una cosa que nos une, no solo es periférica, sino que es una cuestión que está llena de mezclas, de sincretismos, de nuevos significados o nuevas resemantizaciones que hacen o que diferencian muchísimo de lo europeo y que le dan ciertas características propias. Esto también pasa en toda Latinoamérica. Después los dos últimos, el quinto, tiene que ver con que hay factores raciales, geográficos, ecológicos, históricos, muy diferentes, pero que de alguna forma nos separan mucho de Europa, ¿no? Y que influyen en las cuestiones latinoamericanas. Y por último, ella habla del posmodernismo, que nosotros, para asociarlo, porque este es un texto de los 80 que se hablaba en esa terminología, ya no se usa la palabra posmoderno, podríamos reemplazarlo por arte contemporáneo. Habla del arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo en particular, que tiene mucho que ver con las rupturas del arte moderno, como estaban ya realizadas las rupturas en el arte moderno latinoamericano con respecto al de Europa, entrar en lo contemporáneo para América Latina fue no solo fácil, sino que casi como que fue siendo arte contemporáneo antes que en Europa, en algunos casos incluso, ¿no? Estas rupturas porque justamente lo que plantea el arte contemporáneo es la ruptura con la autonomía del arte, y eso, el arte latinoamericano siempre estuvo supeditado a otras funciones, nunca logró la autonomía absoluta. Por otro lado, al final, que es otro de los textos que vamos a ver, empieza a hablar de la identidad, ¿no? Y habla de que la identidad en Latinoamérica, justamente lo interesante es la construcción en la diversidad, ¿no? Que esta diversidad que tiene Latinoamérica también es una característica propia de lo latinoamericano, ¿no? El ser extremadamente diverso y que haya muchos elementos vinculados, ¿no? Siempre unidos por una historia y procesos muy similares. Bueno, los invito a leer el texto entonces.